encontramos a Omar Rojas Bolaños, un ex coronel de la Policía Colombiana. En los 32 años que participó de ese organismo, se destacó principalmente por haber sido el comandante de la Policía Comunitaria en la ciudad de Medellín, a donde llegaba a dialogar con los pobladores de los barrios más violentos de esa ciudad, principalmente con jóvenes. Lo hacía sin agresividad ni portar el armamento de guerra común en la policía que llega hasta esos sectores. Paralelo a ello, obtuvo varios títulos universitarios, incluido el de sociólogo. Por investigar y denunciar uno de los peores crímenes del Estado colombiano, como han sido los miles de asesinatos extrajudiciales, fue declarado objetivo militar, por lo cual tuvo que salir al exilio hace casi 4 años. Que sirva su testimonio para que no se olvide o se conozca qué tipo de estado criminal ha tenido el sufrido pueblo colombiano. Constitucionalmente, la policía es diferente a lo militar, pero en Colombia la policía es la 4ª fuerza militar en Colombia. A eso se suma que la formación en las escuelas de policía tiene un sustento en la doctrina militar y sobre todo en ese enemigo interno. Y ese enemigo interno hoy en día no es únicamente el que se alza en armas. El problema del enemigo interno es que cualquier persona puede y lo convierten en enemigo del Estado. Y cuando hay un enemigo para ese concepto militar, dentro de esos parámetros, con el enemigo no se habla. El enemigo es para eliminarlo. Porque es que en la escuela, cuando llega, lo que hacen es enseñarle a ese recluta o a ese aspirante de policía es disparar directamente al corazón y a la cabeza. Ahí está el problema. Entonces van y desde el primer día les enseñan, oye, toca es matar, matar. Si tú hablas, hasta en estos momentos, con cualquier militar y con cualquier policía, ellos no logran diferenciar lo que es terrorismo, comunismo, socialismo, izquierda, gobierno de avanzada, líder social, líder ambiental, estudiantes, críticos. Ellos cogen todo esto y lo meten dentro de una bolsa y dicen todos estos son nuestros enemigos y todo esto toca darlos de baja. Ideológicamente a los militares y a los policías les han enseñado, les han metido que el comunismo es el problema en Colombia. Estados Unidos tiene responsabilidad en la violencia colombiana, pero también Francia y también algunos países europeos que eran los que formaban a los militares. Cuando hablan de ejecuciones extrajudiciales, a veces utilizan ese término, ese constructo de falso positivo. El falso positivo es una estrategia que hace un Estado, una organización, para distorsionar la realidad, para convencer a las personas de cosas inciertas, como si fueran ciertas. Para eso hay toda una manipulación a través de los medios de comunicación para imponer una verdad oficial. Eso es un falso positivo. La ejecución extrajudicial es cuando un Estado, cuando agentes del Estado asesinan personas, cuando terceros, bajo orientaciones de agentes del Estado, de la institucionalidad, asesinan a alguien por cuestiones políticas, por cualquier aspecto, o hacen alianzas con paramilitares para asesinar a alguien. Cuando me encontré con los falsos positivos. Sí sabía que al interior de las Fuerzas Armadas habían conductas indecorosas, donde se asesinaba a personas,
y se hacía pasar por otra cosa. Recuerdo el primer año de gobierno de Uribe. En el mes de octubre sale la noticia que en el batallón La Popa, en un enfrentamiento, se había dado de baja como 14 o 18 guerrilleros. Cuando comienza uno a escuchar, uno dice, no, estando uno y sabiendo cómo eran los procesos, dije, no, esto son ejecuciones extrajudiciales. Ahí comencé a hacer seguimientos. En los años 2005, 2006, 2007, estaba en la dirección general y había en el plan estratégico del Ministerio de Defensa, colocaron un indicador, número de terroristas a dar de baja en el año. Algunos de nosotros, no, porque no fue toda la policía, fuimos unos cuantos que nos oponíamos a ese indicador. Veíamos que eso lo que iba a conducir era a legalizar muertos. Hasta ahí el concepto de falso positivo había pasado desapercibido en Colombia. En el 2008, cuando la gente se da cuenta, los medios de comunicación, que más o menos unos 14, 18 jóvenes de Soacha y Bogotá están apareciendo en diferentes sitios y dicen que como si fueran guerrilleros. La gente comienza a investigar y cómo va a ser este guerrillero si la semana pasada estaba viviendo acá y se aparece ya con un fusil. Bueno, ¿qué pasa? Ahí es cuando se denominan como falsos positivos. Sí, a partir del trabajo de las madres de Soacha, ya el concepto de falso positivo comienza a volverse popular. Comencé a buscar información de falsos positivos, todo lo que dijera falsos positivos, venga para acá. También iba a mirar y a buscar a los juzgados, a ver qué habían. Me metía a la justicia penal militar, comenzaba a hablar con los militares. Bueno, ¿ustedes qué saben de esto? Unos, sí, esto. Comencé a abordar. Nosotros en nuestro primer libro, en Ejecuciones Extrajudiciales en Colombia 2002-2010, dijimos que eran más de 10.000 ejecuciones extrajudiciales en el gobierno de Uribe. Eso nos valió el exilio, nos valió muchas cosas, pero ya como en el 2020 viene a darnos la razón la JEP, porque la JEP dice que solamente en 6 años de gobierno de Uribe, del 2002 al 2008, ellos tienen evidencias de 6.402 casos de falsos positivos. Sin embargo, tengo que hacer la siguiente salvedad. Las ejecuciones extrajudiciales no aparecen en el gobierno de Uribe. Ya estaban. En la misma Procuraduría General de la Nación hace un estudio y encuentra que de 1990 a 1994 el ejército y la policía fueron responsables de 9.400 casos de ejecuciones extrajudiciales. Ya llevamos 9.400. Le agregamos esos 6.400, ¿ya cuánto es? Y en la UP fueron 5.700. Entonces, 5.700 más 9.000 más 6.000, ya hay una cifra. Pero la cifra es mucho más escandalosa. La revista de criminalidad, entre otras, y bajo la figura de homicidios colectivos, homicidio común, homicidio colectivo, y bajo otra figura, desaparecidos. Ahí hay una cantidad muy bárbara de ejecuciones extrajudiciales que el país no conoce. Los asesinan a sangre fría, les colocan ropa militar, desde las botas hasta insignias, les colocan hasta FARC, Después de hacer eso, llaman a los medios de comunicación y dicen, estos fueron dados de baja
en enfrentamiento con las fuerzas militares. Bueno, pero les plantaban armas de fuego, granadas, computadores, para llegar y distorsionar toda la escena y convencer de que eran terroristas y que el ejército les podía hacer lo que quisiera. Si bien Montoya, en su mando, llegaba y exigía litros de sangre, esa palabra de litros de sangre le queda en pañales a Colombia. Porque si supieran los datos reales sobre las ejecuciones que han cometido agentes del Estado, pero no solamente por cuestiones políticas, sino también por cuestiones de corrupción al interior de las Fuerzas Armadas, porque manejan mucha plata, y el problema es eso, que ¿quién investiga a los generales, a los coroneles, a los mayores? Si miramos las riquezas que tienen generales y coroneles y mayores, es grande. El miedo, ahorita ante la JEP, el miedo que tienen los militares es que de pronto alguien salga y dice, vamos a investigar los bienes que tienen militares, generales, así. Es que es bien bárbaro. Ustedes no se imaginan. En una época decían, uy, Colombia, el mejor policía del mundo, el general tal. General Naranjo. Pero antes hay otro, y son los mejores generales, y son los más honestos, son los más transparentes. Inclusive han estado de representantes y en buenos puestos a la luz de la ONU, a la luz de organismos internacionales. Y ellos son los más corruptos y los más deshonestos. Serrano, ejemplo. Las fuerzas militares y la policía, ¿por qué me tienen entre ojo y me han declarado objetivo militar? Si lo que simplemente he hecho en mis libros es recopilar la información. ¿Recopilar la información de quién? Pues de juzgados, de víctimas, de victimarios y de testigos. Y entonces lo que ellos me cuentan, los análisis que hacemos, es lo que he escrito. Yo no he denunciado absolutamente nada, simplemente he dicho que los falsos positivos comienzan a dinamizarse gracias a Marta Lucía Ramírez. Cuando ella llega al Ministerio de Defensa, ella es la que comienza a dinamizarse esa estrategia. Miren los primeros años. Y es alguien que ha pasado agachada frente a los falsos positivos. Que pueden cambiar toda la cúpula militar, pueden cambiar todos los generales, los coroneles, los mayores, pueden cambiar toda la cúpula de suboficiales. Y el fenómeno de los falsos positivos, entre otros, no desaparece. Pero si trabajan en formar y no adoctrinar, si trabajan en unas fuerzas armadas para el pueblo y del pueblo, que no vivan del pueblo, sino que vivan para el pueblo, hay cambio. Si Petro logra incidir, si el ministro de Defensa logra incidir en las escuelas de formación como son formados policías y militares, hay cambio. Hola, bienvenidos al tercer canal. Síganme. En más de un año de creación hemos podido acercarnos cada vez más a la Colombia profunda. Gracias. Y poder acompañar el sentimiento popular de una generación que quiere que la dignidad se vuelva costumbre. Ustedes, los seguidores del tercer canal, son la razón por la cual nosotros podemos seguir realizando nuestro trabajo día a día. Gracias a sus aportes a nuestras líneas Nequi y DaviPlata, podremos seguir llegándole a millones de colombianos la información de nuestra agenda alternativa.
Y recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube para recibir todas las notificaciones de nuestros contenidos. Somos el tercer canal, la voz de los que no tienen voz. Búscanos en YouTube. Selecciona tu video favorito. Suscríbete a nuestro canal. Activa la campanita de notificaciones. Puedes donar fácilmente para que continuemos con nuestro trabajo. Somos el tercer canal, la voz de los que no tienen voz.